buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos un webinar bien interesante de la estrategia a la acción. Hoy contamos con tres líderes de diferentes partes de América Latina, los cuales nos estarán presentando un poco sus experiencias. Nosotros, los que estamos liderando datos o las áreas de datos en sus diferentes aristas, tenemos retos. Uno de esos retos es cómo llevar la estrategia a la implementación, cómo hacer que esa estrategia presente un valor agregado, tenga un valor agregado en nuestras organizaciones, en nuestras juntas directivas, cómo presentar ese valor a los accionistas. Y en ese marco, Cydio Latam junto a Data IQ presenta este webinar y espero que les sirva y les pueda ayudar y con las experiencias de nuestros expertos tener algunas luces de cómo poder ustedes implementar su diferente estrategia. Contamos con tres grandes personas, tres grandes personalidades en el mundo de los datos en América Latina: Sebastián Reinares desde Chile, Friorela Enríquez desde Costa Rica y Catalina Herrera. Ella dice que es de Colombia, pero vive en los Estados Unidos, así que vamos a decir que es de Colombia. Bienvenidos, Cata, Seba, Fiorella, para que se presenten, por favor. O sea, muchas gracias y que sí, qué rico compartir esta audiencia, estos conocimientos, estas lecciones aprendidas con nuestra cultura latinoamericana. Mi nombre es Catalina Herrera, actualmente soy Field Chief Data Officer de DataIQ Américas, pero soy ingeniera y soy hands-on. Llevo 20 años en la industria y he estado en diferentes cargos donde he tenido la oportunidad de trabajar con el dato desde cero, desde la parte de hardware en Texas Instruments, con toda la parte de dónde vive el dato y cómo evoluciona, hasta hoy en día que es prácticamente impactando el negocio con una inteligencia artificial que tiene todo el sentido del mundo desde detrás de escenas. O sea que he tenido la oportunidad de ver la comunidad creciendo y utilizando la tecnología y conectando puntos con personas y con procesos para maximizar las oportunidades. Muy feliz de estar acá. Muchas gracias por la oportunidad. Sebastián. ¿Qué tal todos? Muy buenos días, tardes, dependiendo en qué lugar de Latinoamérica se encuentran. Mi nombre es Sebastián Reinares. Me invitan a participar de este entretenido webinar como Head de Data Analytics y Inteligencia Artificial para lo que es Bayer Conosur, el área de Crop Science. Llevo más de casi 12 años ya en el área de Crop Science de Bayer para la región, en distintas posiciones, al igual que Catalina, y hoy día liderando todo lo que es la estrategia de lo que está más en boga en estos momentos, de cómo la inteligencia artificial va a apalacar el futuro de nuestra organización. Así que un gusto también de participar del webinar y contar nuestra experiencia para que el resto pueda quizás entender o hacer causa común de cosas que quizás todos estamos sufriendo en este momento. Fiore, ¿cómo estás? Bienvenida desde Costa Rica, pura vida. Muchas gracias, pura vida a todos. Yo en realidad soy peruana, pero estoy basada en Costa Rica. Mucho gusto a todos los que están conectados. Yo actualmente soy líder de Data Analytics para Latinoamérica en Coca-Cola Company, pero tengo una carrera de casi ya 20 años en Data Analytics. Soy ingeniera informática de background y también pues tengo ya varias especializaciones en todo lo que es Analytics y pues ahora también en todo lo que es inteligencia artificial, ¿no? Aparte de mi rol del día en Latinoamérica, también tengo un rol global dentro de la compañía, viendo todo lo que es arquitectura, estrategia de arquitectura, ingeniería y de inteligencia artificial. Entonces, bueno, aquí vamos a compartir un poco con todos cómo se está trabajando desde los diferentes lugares de la industria. Fíjense chicos, una de las cosas que notamos nosotros los que estamos en el mundo de los datos es qué priorizar, qué iniciativas priorizamos, qué modelo de gobernanza utilizamos, o cómo alinear las capacidades de nuestros propios equipos y las estrategias. Entonces, en ese sentido, Sebas, quiero empezar contigo y que me cuentes un poco del journey que estás llevando en una industria que generalmente no tiene tanta exposición como es la industria de la farmacéutica. ¿Cómo estás llevando tu journey? ¿Cuáles han sido tus retos? ¿Dónde ves oportunidades? Y ¿qué es lo que has aprendido que nos puedas transmitir? Bueno, Hamza, voy a tratar de ser breve para poder dar espacio a que podamos intercambiar entre todos, pero a ver, si yo tuviera que contarles un poco cómo ha sido el journey hasta poder implementar una estrategia de inteligencia artificial, creo que no peco de tratar de entender a la casuística de 100% de los que están participando de este webinar, pero el principal desafío en un inicio fue los datos. ¿Dónde están los datos? ¿Cuáles son los datos? La arquitectura de esos datos y básicamente desarrollar ese
bien llamado foundation o la fundación de datos que tenemos que tener. O sea, para mí es el paso crucial y quizá todos estamos viviendo de una u otra manera constantemente el desafío de cómo nuestros datos básicamente terminan siendo la única fuente de verdad, sobre todo en corporaciones tan grandes que tienen múltiples fuentes de datos. Por lo tanto, esa fundación es crucial. Ahí probablemente después con Fiorella podemos intercambiar experiencias, pero básicamente para mí, cuando tenemos que hablar del journey, el paso fundamental inicial para entender qué hacer con las tecnologías que hoy día nos están dando herramientas muy interesantes es partir desde el dato, es de entender dónde está, cómo se genera, cómo lo disponibilizo y cómo hago que ese dato sea la única fuente de verdad para la corporación. Cuando eso es así, todo se empieza a habilitar. Por lo tanto, parto por ese desafío. Y cuando empiezo a seguir un poco más hacia adelante, Hamzat, con respecto a la experiencia que hemos ido teniendo después de lograr esa fundación, comillas, porque es algo que constantemente tiene que ir iterando y mejorándose, sobre todo con los modelos de ya hoy, que tenemos que empezar a tener cada vez más fuentes de datos para que estos modelos puedan predecir o hacer una función mucho más interesante dentro de nuestras organizaciones. Nosotros tenemos 4 desafíos que lo tenemos súper mapeado como organización y los cuales los voy a notificar más que como desafío, como pilares de la estrategia futura. Para mí, siguiendo el título del webinar, de cómo escalarlo, creo que estos 4 desafíos o 4 pilares son fundamentales y cada uno de ustedes probablemente está viviendo de mayor o menor manera. El primero, para mí, es cómo nosotros estructuramos básicamente esa fundación o arquitectura de datos para hacer que la innovación sea cada vez un pilar de aceleración de la compañía. Nosotros como Bayer Crop Science estamos instaurando una estrategia más descentralizada para poder ser más ágil en la toma de decisiones y más ágil en la innovación. Nosotros seguimos todos los principios de lo que es el data mesh como arquitectura. O sea, tener una arquitectura centralizada, pero tener algo más federado en cuanto a los dominios de productos de datos para hacer que la gente ponga las manos en la masa, desarrolle soluciones y estar más cerca de la problemática. No hay mejor conocedor de la problemática de quien está inmersa en ella, no centralizar todas estas soluciones. Por lo tanto, primer desafío, tema de arquitectura, que para mí creo que lo vamos a tocar mucho en este webinar, pero es como el pilar fundamental del desarrollo y la IA futuro. Segundo pilar, que para mí es fundamental también, es definir cuál es el rol de la inteligencia artificial en nuestra compañía. Creo que hoy, con toda la información y con todos los desarrollos que han ido en los últimos 2 años, pero que en estos últimos 6 meses ha sido tremendo, pasar de la era de Gen AI a la era más agéntica, creo que es súpermente importante un poquito bajar la pelota al piso y empezar a entender cuál es el rol que tiene la inteligencia artificial en nuestra organización. En nuestro caso, estamos convencidos de que por lo menos en este 2026, el rol de la inteligencia artificial va a ser con el humano entre medio, o sea, es human in the loop. ¿Por qué? Porque el objetivo de la inteligencia artificial para nosotros es buscar la asistencia y aumentar la eficacia y eficiencia que tienen nuestras personas para poder llevar a cabo trabajos de mayor valor y no perder tiempo administrativo en tareas que no agregan valor. Por lo tanto, para nosotros es clave definir el rol, porque si no, creo que a muchos les va a pasar y probablemente en este webinar lo vamos a contextualizar, pero nacen los chatbots, todos nos ponemos a ser agentes, creamos múltiples agentes que no tienen organización alguna o que no tienen un rol específico dentro de algo de la organización. No entendemos cuál es el rol ni cuál es la eficacia que queremos lograr. Ese es el segundo pilar, o dolor o parte del journey. El tercero, que creo que también es sumamente fundamental, es definir cuáles son los indicadores reales del uso de la inteligencia artificial en la organización. Ok, defino el rol, pero ¿qué mido cuando genero el proyecto? En nuestro caso definimos 4 indicadores sumamente sencillos, pero que son clave para nosotros, porque así nos permite a nosotros priorizar en el término de diseño de producto, de priorizar cuáles son las tareas, y para nosotros es reducir costo en proceso, reducir costo en términos de eficiencia de desarrollo. Hoy día el vibe coding y todo lo que está pasando con cloud code y todo nos permite prototipar mucho más rápido, por tanto iterar más rápido, equivocarnos más rápido, pero con mucho menor costo, lo cual genera un incentivo a la innovación constante. El segundo es, evidentemente, nosotros somos una empresa que tiene una parte logística muy importante, lo cual para nosotros el uso de la inteligencia artificial en el rol de asistencia es buscar eficiencia en procesos logísticos, porque eso desencadena directamente, y como tú lo dijiste, Hamza, es cómo impactamos en la última línea de rentabilidad de la organización. Ese es el foco que tenemos que tener nosotros como industria en el proceso de transformación digital en esta era de la inteligencia artificial. Tercero, muchos de ustedes probablemente vienen de empresas del área de venta o del área de la atención a cliente.
Liberar tiempo. La inteligencia artificial tiene que tener un indicador de liberación de tiempo. ¿Cuánto tiempo logro capturar para tareas que agreguen valor? ¿Y cuánto tiempo reduzco de aquellas tareas que no agregan valor? Para mí ese es el rol de la inteligencia artificial como indicador. Y por último, creo que es más de, probablemente en todas las organizaciones y en todos los proyectos, la rentabilidad sobre la inversión. ¿Cuál es el impacto directo que tiene ese proyecto de inteligencia artificial dentro de la inversión que genere? Por tanto, para mí eso es importante, medir el indicador, y creo que va a salir mucho en tema, pero la inteligencia artificial en un principio pareciera haber no tenido nunca un rol específico dentro de la organización, y era generar productos porque era entretenido y básicamente era lo que estaba en boga. Pero hoy día, con todas las tecnologías que tenemos y con el costo que esto tiene de procesamiento de los tokens, es importante definir y priorizar el impacto que va a tener la organización como en términos de rentabilidad. Y por último, y creo que no menos importante, que cruza, creo que todo el journey, las personas. O sea, ¿qué vamos a hacer como organización para disminuir ese gap tecnológico que existe en la organización? Porque tú lo dijiste, Hamza, en la intro. Es importante hacer que las personas se suban al carro de la innovación con el uso de la inteligencia artificial, y no hacer este miedo colectivo de que probablemente vamos a automatizar el 100% de los procesos y básicamente las personas no van a ser relevantes. Para mí, por lo menos nosotros como organización, la inteligencia artificial busca hacer que las personas sean más eficientes, porque las personas son las que hoy tienen el conocimiento y el impacto en el negocio realmente. Por lo tanto, saber qué hacer con su desarrollo de habilidades, entender cómo desarrollar cultura, generar hackathon donde ellos puedan desarrollar prototipos, entender cómo se usan las cosas y empezar a desarrollar así una cultura basada en datos que si bien es conceptual, esta cultura data-driven, hoy más que nunca nos busca ser más productivos y evidentemente impactar positivamente a la organización. Hamza, traté de ser súper resumen, creo que son pilares que vamos a tocar en toda la organización. Sebastián, tranquilo, que vamos a seguir webinar, conversando pero... sobre esto, así que tranquilo. Fiore, mira, me quedo con unos conceptos que Sebastián plantea, y él habla sobre todo de personas, habla sobre todo de gobernanza, y tú tienes una experiencia muy interesante. Fíjate, tú trabajas en Coca-Cola, ya todo el mundo conoce Coca-Cola, una empresa totalmente global. Entonces, uno de los grandes retos es definitivamente la gobernanza. Entonces, en ese sentido, Fiore, ayúdanos o danos un poco de claridad de cómo cómo serían buenas prácticas en una organización como la tuya en temas de gobernanza. La gobernanza, obviamente, conocemos la gobernanza de datos. ¿Qué tan parecida, qué tan diferente es a la gobernanza de la IA, o qué tan complicado es con la IA? Sí, muchas gracias, Hamza. Creo que la gobernanza, como ya todos los que estamos en datos sabemos que es clave, pero también sabemos que es una de las áreas más retadoras que existen, ¿no? Porque como no se gobierna de un solo lugar centralizado, y cuando se trata de hacer solo del área tecnológica, pues se cae, ¿no? No es algo que funcione, tiene que ser algo que está embebido dentro de la estrategia de la organización y que siga pues el objetivo final de negocio, ¿cierto? Entonces, a mí me gustó mucho cómo se planteó desde el lado global de Coca-Cola. No fue algo de repente que yo diseñé, pero les comparto como aprendizaje, y a mí me parece un modelo bastante bueno, que desde muy al inicio de todo el boom de LLMs y de Generative AI, pues se identificó esta necesidad muy urgente de poner un punto de gobernanza clave para que cualquier tipo de actividad, producto, piloto, prueba de concepto, en general, en cuanto a uso de esta nueva tecnología, pueda ser gobernada de una forma en donde no se vaya a ir por todos lados, ¿cierto? Porque pues hay muchas personas en la organización, y más allá de las personas de la organización, nosotros somos parte del sistema Coca-Cola, que no solo nos involucra a nosotros como Coca-Cola Company de forma central, digamos que somos los que llevamos la receta, ¿no? La receta secreta, pero también en todo el sistema embotellador, que son parte y somos un solo ecosistema, ¿no? Entonces, como tantas personas, tantos productos, tantos procesos y tanta cercanía en tecnología y en cómo innovar, necesitábamos este punto único, centralizado, como un canal, y se definió de esa forma justamente. Se definió un equipo central muy adelante en el camino, como les digo, y se ha mantenido a través de hoy, muchos aprendizajes que ahorita comento, pero en donde cualquier esfuerzo que tuviera algo que ver con IA tenía que ir por este canal, ¿no? Entonces, básicamente se inició con un, de repente, formulario bastante simple que ha ido evolucionando y ahora es bastante
pues práctico, automatizado, que pueda de alguna forma acelerar y no detener al negocio, ¿no? Entonces, cualquier persona que tenga algún tipo de iniciativa que quiera llegar con IA a su producto, su proceso, lo que necesite, pasa por este camino, tiene que llenar cuál es el caso de uso, el proceso, la prueba, porque no tiene que ser cosas finales, ¿no? Pueden ser incluso ideas que yo quiero hacer algo, queremos agarrarlo en cualquier parte de la etapa, desde ideación, para que mientras antes mejor, pero queremos tocarlo en cualquier momento antes de que sea algo que ya se vaya a implementar sin pues la protección correcta, ¿no? Entonces, una vez que pasa por este proceso de formulario inicial, lo revisa un equipo pues de expertos, ¿no? Que tienen la parte de IA, se aprovecha en revisar la parte de privacidad de datos, ¿no? Si es que algo que es para uso interno en la empresa, por ejemplo, es un camino, si es algo que va a ir a consumidor final, es otro camino, si es algo que va a ir a los clientes, al sistema, es otro camino. Entonces, según eso también se diferencia la criticidad, porque que nosotros usemos una herramienta interna es diferente a que les ofrezcamos a todos ustedes como consumidores de Coca-Cola algo, ¿no? Entonces tiene que tener, de hecho, mucho más seguridad encima lo que vaya a salir afuera. Entonces, esos caminos se definieron inicialmente, la parte de todo lo que es ética, uso responsable de la IA. Entonces, sí hubo un montaje, digamos, de este equipo experto, y ya una vez con esa definición de todo lo que debiera tener en general los casos de soporte, de seguridad, de privacy, etcétera, se da una guía, se sienta este equipo global con estas personas que subieron su caso de uso y pues se les da un poco de guía de, por un lado, qué stack tecnológico ya tenemos disponible, aprobado, ¿no? Por ciberseguridad, por ética, por privacidad de datos, alianzas que tenemos con muchas empresas. Entonces aseguramos de que siempre vamos primero por el stack tecnológico aprobado. Si hubiera casos en donde queremos ir a traer nuevo stack tecnológico, también hay una apertura, pero es otro proceso, ¿cierto? Hay que ir a validar de que efectivamente esta nueva tecnología, herramienta, producto, es algo que pasa a los diferentes niveles de seguridad que ya nosotros teníamos definidos para lo que es fundación de datos y ciberseguridad y bueno, y privacidad. Y una vez que pasa por este lugar, ya se puede efectivamente dar el, ok, listo, aquí está tu habilitación, el acceso a la herramienta del stack, la guía, el training, la conexión de repente con proveedores que también tenemos como parte de nuestro sistema, en donde tenemos partners que ya sabemos que siguen de alguna forma nuestra guía y nuestros guidelines. Entonces, estos partners también pueden facilitar a acelerar a estos equipos que tienen mucha iniciativa y que tienen de repente los recursos, el presupuesto, el caso de uso, etcétera, a que estos partners nos puedan facilitar ese camino versus como que irnos a buscar un partner desde cero dentro de lo que hay. Más allá de estos partners centralizados que nos apoyan mucho, también se pueden recibir nuevos partners, digamos, más locales, que también tienen que pasar por algún tipo de revisión y de auditoría para asegurar de que también cumplan las prácticas, ¿no? Y que al final estemos seguros en toda la cadena de cómo vamos a utilizar la IA en general. Nos ha pasado de todo, nos ha pasado que hay casos en donde se sube un caso que es para IA que de repente no era para IA, no era para LLMs, no era para IA, era de repente algo distinto y está bien, no el usuario final no tiene que ser el que sabe todo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Nos ha pasado que sí hay casos de repente que se cubren con el stack tecnológico actual, maravilloso, se puede facilitar mucho más rápido. Nos ha pasado casos en donde hay que ir a buscar y dar esa certidumbre de nuevas tecnologías, a buscar la innovación y también hay esos caminos, ¿no? Entonces yo creo que es un buen modelo que se ha ido ampliando. Yo creo que aparte de tener un punto de gobernanza central y único, con personas que estén capacitadas y que tengan los recursos para poder recibir todo esto y después como que ir acompañando estos caminos, no ser un bloqueo, ¿no? Asegurar de que esto sea ágil, sino de que entra el caso, se puede revisar rápidamente y puede salir para que ya quien tenga que hacerlo lo accione bajo los principios ya acordados, pero también que tengamos la conexión organizacional en bajar este tipo de guías y de este es el punto central que existe para gobernanza por medios de comunicación masivos, por correos, por chats internos, por no sé, redes sociales internas, pero también por personas clave, de repente en las diferentes funciones o regiones. En mi caso, pues este equipo global conecta directamente conmigo, yo como líder para Latinoamérica, para asegurar de que si yo, de mi lado, que de repente no soy parte de ese equipo global, pero capturo una necesidad de IA, yo voy a redirigir a cualquier equipo que venga conmigo hacia allá, ¿no? Y también capas, por ejemplo, del lado de procurement, ¿no? De la parte de todo lo que es manejo de proveedores, asegurar de que cualquier proyecto que se vaya a abrir en la compañía con proveedores que refiera IA,
es algo que se tiene que encaminar desde el lado que le toque, proveedores, legal, y así como que pues son organizaciones grandes donde no solo con un correo todos vamos a saber qué hacer, entonces hay que asegurar de que todo el network, ¿no?, que tenemos internamente sabe la guía, sabe las prácticas, puede encaminar, puede guiar, y pues al final todos somos parte de la gobernanza, ¿no? Lo mismo del lado de negocio, que nuestros Key Data Owners del lado de negocio sepan de esto mismo, entonces casi que por cualquier lado en donde de repente un usuario nuevo, un usuario que no sabe, una nueva persona, un nuevo incluso, no sé, becario, practicante, quien sea en la compañía aparezca con una iniciativa, de cualquier frente se les pueda llegar a encaminar para que sí llegue a lo que necesita, pero al mismo tiempo de una forma segura para la compañía y pues para los consumidores. Fíjate, perdón, Fiorella, tú has descrito perfectamente un ecosistema de buenas prácticas desde diferentes puntos de vista, no solamente la reacción de la política, porque realmente muchas veces lo que uno se escribe queda en papel muerto. En este caso tú has mostrado cómo se acciona esto y llevaste a un punto, y la última parte de tu presentación fue becarios, o sea, incluso la persona del bottom level, el más entry level de la organización, entra en este procurement o entra en este flujo. Cata, esto me lleva a la siguiente pregunta. Fíjate, tenemos la gobernanza, tenemos la estrategia. ¿Cómo decidir desde tu experiencia de CDO Field con muchísimos años en muchas organizaciones en diferentes verticales? ¿Cómo decidir qué POC o qué prueba de concepto realmente agrega valor? Y en adicional, ¿cómo involucrar a las personas de la organización? Porque Sebastián planteó algo bien interesante, el miedo que tienen, y es un miedo natural a los cambios, a las nuevas tecnologías, a sentirse desplazado, etcétera, etcétera. En ese sentido, Cata, ¿qué has visto en tu experiencia, y de esa experiencia que tú has visto, qué puedes rescatar y puedes presentar? Yo diría primero que todo es qué orgullo que ya estemos acá, porque a nivel de madurez es muy importante reconocer que no es solo la variable tecnología, sino que estamos tratando con la variable personas, estamos tratando con la variable gobernanza, estamos tratando con la variable orquestación, porque a la final lo que está pasando a través de estos equipos desde diferentes ángulos es que van a tener un artefacto que puede que sea o muy inmaduro desde el punto de vista analítico descriptivo, que sea predictivo, que sea generativo, que sea agéntico, pero a la final la sombrilla de inteligencia artificial tiene todos estos artefactos de datos que hacen parte de un marco de trabajo. Entonces yo diría que voy a resaltar un par de cosas aquí que me parecen súper importantes. La primera es tener en cuenta que no es solo la tecnología. Entonces, Fiorella, tú estás diciendo que esto ya tiene que estar embedido, que está embedido como parte de la empresa. Ustedes lo respiran, lo viven. Estás mencionando el entrenamiento, tiene que ser clave. Esta es nuestra posición como empresa. Te estoy empoderando, persona. No me importa si tú entiendes Python, no Python, si eres un científico de datos, si eres estadístico, no. La realidad es que estamos en un punto en donde las personas tienen que hacerle preguntas a sus datos para tomar la mejor decisión desde el punto de vista del negocio. Y ahí vamos otra vez con Sebas, ¿no? Te estás diciendo que tienes que identificar el rol de esa AI, aumentar la eficacia y la eficiencia, disminuir tiempo, mejorar la operacionalización. Entonces, a la final, ¿cómo escoger esos POCs? Pues primero es entender que no es solo la variable tecnología, sino que tienes que considerar todo el resto. Entonces es entender como ese marco de evolución donde la primera etapa es sí, ¿dónde está el dato? Y tú mencionaste, Sebas, la información viene de todos lados, entonces ¿de dónde viene ese silo de ese dato de información? ¿En qué madurez está desde el punto de vista analítico? ¿Está descriptivo? ¿Tenemos un reporte? ¿Tenemos un tablero? ¿Lo volvimos predictivo? ¿Podemos estar 3 pasos adelante? ¿Lo volvimos agéntico? ¿Tenemos un agente interactuando? ¿Lo volvimos autónomo? ¿Dónde estamos en esa etapa? Pero al mismo tiempo yo entiendo el detrás de escenas, porque entonces viene otra vez el concepto que Fiora estaba mencionando, y es cómo mantenemos esto desde un punto de vista ético, desde un punto de vista responsable. Y ahí entonces vuelve la pregunta, ¿cómo está tu marco de trabajo? Entonces tienes a un grupo de personas que está diseñando el POC, que está experimentando, pero tienes que ser consciente de que para eso necesitas desplegarlo en una producción donde puede que el modelo no se mantenga preciso al nivel de tus estándares por siempre.
Ese modelo puede que tenga un drift. ¿Quién tiene que reentrenarlo? ¿Cómo lo vamos a reentrenar? ¿Cómo lo vamos a redesplegar? ¿Cuál es ese marco de trabajo entre un sistema que es puramente experimento y vamos a identificar cuál LLM nos conviene más? ¿Vamos a pagar todos estos tokens por este caso de uso o lo vamos a hacer por este lado que es open source, ¿no? Eso tiene que pasar. Esa es esa etapa de experimentación. Pero la etapa de operacionalización es donde viene el marco embedido que Fiora está mencionando, que es, estos son nuestros estándares y en nuestros estándares esta inteligencia artificial tiene que mantenerse precisa, tiene que pasar por estos filtros de explainabilidad, de bias. Estamos utilizando la información que necesitamos desde el punto de vista del detrás de escenas. Si alguien tiene un resultado que es una alucinación y si eso le llega a un cliente, ¿quién es responsable internamente? Tenemos un marco de trabajo que dice, yo soy responsable de ese data outcome, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a escoger ese POC? La primera es, ¿cuál es la aguja que están moviendo? Y vuelve a lo que Sebastián mencionó, ¿no? Es esa eficacia, es esa operacionalización, es esa minimización de tiempo, estamos mejorando un proceso, estamos haciéndolo más eficiente, estamos aumentando nuestra fuerza de trabajo. Entonces, una vez identificaron esa aguja que van a mover, que es ese ROI, que es al final lo que mencionaste, esto tiene que estar conectado con una rentabilidad, esto tiene que estar conectado con qué aguja estamos moviendo desde el punto de vista del negocio, pero al mismo tiempo yo estoy empoderando a mi fuerza de trabajo que ahora entiende cuál es el proceso que vamos a seguir internamente de una experimentación a un marco de trabajo que ya es a nivel de operacionalización, a nivel de empresa, compartiendo, colaborando e ingiriendo esa cultura que viene como parte de esta ecuación, ¿no? Entonces es personas, orquestación, gobernanza para que haya un éxito en ese despliegue de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo lo deciden? ¿Quién está moviendo la aguja? Si ya tienen un caso de uso que está moviendo la aguja desde el punto de vista descriptivo, vuélvanlo predictivo y cierran el ciclo. Ya es predictivo, vuélvanlo agéntico y cierran el ciclo. Vuélvanlo autónomo y cierran el ciclo. Y cuando digo cierran el ciclo es cuál es el marco de trabajo completo desde experimentación hasta desplegado en producción y cómo lo están operacionalizando, ¿no? Porque a la final, una vez tienen ese marco, una vez lo pueden reproducir para otro caso de negocio, para otro caso de negocio, para otro caso de negocio, y así es donde empiezan a escalar, ¿no? Y ahí es donde están ajustando todo este equipo central, como Fiora menciona, y todas las éticas y los guardrails de responsabilidad y ese marco, pero ya se vuelve a nivel escala, copy-paste. Otro grupo, otro grupo, otro grupo, pero ya sabemos cómo estamos conectando los puntos internamente. Entender que es una ecuación de varias variables es paso uno, ¿no? La tecnología es una de las variables. Las personas, la orquestación, la gobernanza tienen que ser parte de ese marco de trabajo y son tan importantes como la variable de la tecnología. ¿Ah? Fíjate, Cata, tú has planteado de forma resumida perfectamente lo que sería el ciclo de vida, incluso en la evolución de la madurez de las empresas. O sea, empezamos con descriptivo, pasamos a predictivo, pasamos a agéntico y pasamos a automatizado totalmente. Entonces, fíjate, y todo lo enmarcas en un mismo marco. Entonces, Sebastián, yo te quiero hacer una consulta y tú hablaste mucho sobre tus indicadores claves. Hablaste de reducir costo, eficiencia logística y liberar tiempo y ROI. En eso, en eso entramos entonces en la gobernanza. ¿Cómo tú decides a qué proyecto le vas a apuntar? Porque obviamente nuestro tiempo es limitado, los tokens son limitados, incluso el recurso humano técnico es limitado. Entonces no podemos satisfacer las necesidades de todo el mundo, pero tenemos que buscar aquellas necesidades estratégicas de nuestra organización. En ese sentido, ¿cómo tú lo llevas? A ver, yo creo que esta pregunta se puede contestar bajo distintas aristas, no solo con la inteligencia artificial, sino como la estrategia corporativa en su amplio espectro. Creo que, incluso creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos como líderes de áreas de innovación, hacer esa matriz de priorización, que parece sencilla, pero que básicamente es, como bien decía Cata y Fiore, básicamente está viva. La priorización va cambiando en función de muchas variables. Y en función de lo que comenta Cata, los LLMOps o los MLOps, que básicamente conceptualmente parecen cosas del futuro, evidentemente es parte crucial de cómo nosotros vamos a escalar estas soluciones. En nuestro caso, Hamza, nosotros estamos tratando de que estas 4 variables
básicamente haciendo un poco lo mismo que Fiorella contaba de la gobernanza, sean parte de la cultura estratégica de cómo se define un proyecto clave. No solo de IA, en términos clave tenemos que tener todos el conocimiento específico de cuáles son los indicadores para los cuales uno va a decidir que va a incluir recursos o no. Entonces, lo que nosotros hacemos es definir estas cuatro variables, estos 4 indicadores, como tú dijiste, OPEX, eficiencia logística, liberación de tiempo y ROI, y lo hacemos pasar para todos los proyectos. Obviamente sumamos algunas partes que tienen que ver con propio del sistema, como cuál es la complejidad de ejecución, se encuentra disponible el dato necesario para generar básicamente las soluciones. Por lo tanto, para mí, al igual que la gobernanza, es parte de la cultura entender cuáles son los indicadores claves de éxito para un proyecto. Entonces, nosotros, ¿cómo lo hacemos? Incluso es parte del desafío que tenemos durante el 2026, es todo proyecto de IA, además de hacer lo mismo que Fiore, que tiene que pasar por las herramientas de gobernanza y estándar ético y de seguridad, evidentemente tiene que ser medido en esta matriz de priorización en estas 4 variables. Si no tenemos claridad de cuál es el impacto que va a generar, es un proyecto que no tiene vida en el presente. Porque básicamente hoy, a diferencia de lo que podíamos hacer en el pasado, de que la IA era parte de la experimentación, pues todos estábamos experimentando con IA, hoy día ya la IA es una realidad. Y al hacer una realidad tiene que ser parte estratégica de cómo nosotros vamos a ir a buscar rentabilidad asociada al negocio. Por lo tanto, hoy día la transformación digital, y por eso creo que es súper importante el concepto de cómo escalarlo, la transformación digital es parte de los pilares de rentabilización de las compañías. Y no es un pilar netamente de experimentación, que pareciera ser en el pasado así, como transformémonos digitalmente, entonces probemos todo lo que hay. No, hoy día hay que definir qué es lo que impacta la última línea en términos de rentabilidad. Y aquí yo me voy a escapar un poco de lo técnico en términos de los de IA, y somos parte fundamental del negocio. Es por eso que hoy día, bueno, y probablemente Cata lo ha vivido mucho más que todos nosotros como empresas como Coca-Cola, como Bayer, que son gigantescas, es que cada vez más los roles de Chief Data Officer o Chief Digital Officer empiezan a ser parte fundamental del C-Level de las compañías. Porque es el motor de cómo las compañías buscan rentabilidad en esta era, que hoy día ya es una era angélica, probablemente en el futuro. Entonces, ¿cómo vivimos nosotros esos indicadores? Como parte de la cultura. Todos tenemos que tener claridad del impacto que genera, si no el proyecto no se ejecuta. Porque evidentemente, como tú dijiste, hoy día los tokens y los indicadores de procesamiento va a caer al alza en términos de costos. Si bien el token baja un poco, hoy día queremos procesar cada vez más datos y eso tiene un costo. Por lo tanto, tenemos que ser eficientes en qué queremos buscar. Y eso para mí es parte intrínseca de la cultura y la gobernanza. Tiene que ser parte de todos entender estos indicadores. Y por eso son indicadores súper sencillos, no es complejo, para que todos entendamos cómo priorizar. Fíjense, Catalina, Fiore, Seba, esta es una conversación que creo que la podemos tirar por muchas horas, porque es súper agradable tener este tipo de webinar con personas como ustedes. Sin embargo, el tiempo se nos está yendo y sí hay un par de preguntas que son bien interesantes, que nos han hecho parte de nuestra audiencia y agradecerle a nuestra audiencia que está aquí con nosotros. Voy a formularle algunas de las preguntas y hay una que me parecía bien interesante y siendo un poquito más a la realidad de nuestros países. En el caso de ustedes, Fiorella y Seba y Cata, ustedes son outliers en el tipo de organización que trabajan. Realmente en América Latina el fenómeno es totalmente diferente. O sea, hay una pregunta bien interesante que plantea uno de nuestros oyentes y es, Fiorella, ¿cómo tú tratarías de llevar una gobernanza o una estructura de gobernanza no tan precisa como la Coca-Cola, porque ellos tienen años y años y tienen muy clara su corporate government para nuestros países, para que son empresas medianas, pequeñas, generalmente son familiares? Entonces, ¿cómo llevas esa gobernanza? ¿Cuáles son las buenas prácticas que recomendarían esa gobernanza? Buenísimo, gracias por la pregunta, y si yo por ahí di algunas ideas iniciales. Yo también, aparte pues de mi rol, he trabajado mucho, me gusta mucho el sector de impacto social, entonces muchas veces he tenido muchos proyectos a la par con empresas de ese sector, y pues en ese sector normalmente son más pequeñas, son de todo tipo y suele tener muy pocos recursos, ¿no? Porque el sector social a veces por ese lado es más escaso en lo que es recursos. Entonces les cuento un poco desde ese lente también, ¿no? No solo desde mi sombrero, empresa grande, multinacional, sino desde el entender cómo se puede activar esto en algo mucho más
pequeño, pero que puede tener incluso bastante impacto, ¿no? Yo creo que para setear una gobernanza, antes de setear una gobernanza en compañías de repente más pequeñas o medianas, hay que partir por si ya existe algún tipo de uso de IA en la compañía en general, ¿no? Porque hay que entender primero dónde estamos, el lugar para desde ahí partir. Entonces yo iría primero a entender. Puede ser que sea un esfuerzo masivo entender, quiero entrevistar a todo el mundo en la compañía, puede ser que sea más por el network, ¿no? Por algunos líderes clave, a mí no me gusta el método, yo le digo sándwich, ¿no? Voy arriba, pero también voy abajo. Voy abajo en cuanto a, voy con los becarios, ¿no? Y a mí me encanta hablar con becarios, voy con los becarios, voy con los analistas, voy con los que realmente son los que sacan los datos, construyen el PowerPoint, ¿no? Y lo presentan a alguien, porque ahí, uno, que ellos están hands-on en el día a día y entonces muchas veces tienen iniciativas y son más también salen ya listos así para mí de las universidades que saben usar todas las nuevas tecnologías, todo lo que siga, ¿no? Entonces hay que ir con ese nivel y hay que ir con los líderes también para entender su perspectiva inicial de dónde estamos, ¿no? Entonces, aparte de primero mapear qué es lo que ya existe, entender pues el caso de uso, realmente el valor que está trayendo o no, qué tecnología se está usando o no, es parte de lo que tenemos nosotros inicialmente definido en la compañía, ¿no? ¿Tenemos algo definido en la compañía? ¿No? ¿Cuál sería ese lugar correcto para comenzar? Y para mí, ahí, si no tenemos nada definido, es capitalizar los conocimientos de empresas que ya hay, ¿no? Hay muchísimas empresas que ya hoy dan guía de qué se debe hacer, ¿no? Uno entra a LinkedIn cualquier día y encuentra todos los posts que uno quiera de best practices, ¿no? De qué modelo usar, si no sé si es el correcto Gemini o Cloud o es el DeepSeek, si no tengo idea, me puedo informar de lo que ya para mí existe muy disponible ahí y ver cuál sería el que más hace sentido a mi portafolio empresarial y para tener un punto de vista. Si ya tengo un punto de partida, un punto de vista, ya tengo un equipo técnico que me validó, que me dijo, este es el camino, buenísimo. Mapear dónde estamos versus esto y por qué, si es que estamos fuera o estamos dentro, ¿no? Estamos dentro por maravilloso, estamos fuera. ¿Cuáles son esas necesidades que mi stack tecnológico no estaba cubriendo? Y entonces me necesito repensar cómo le doy soporte a eso si es que efectivamente trae valor de negocio, ¿no? Y a partir de ahí, pues con este entendimiento de cómo se está usando y para qué, si está bajo lo que esperábamos o no, si teníamos una definición y si no, pues uno de los siguientes pasos es tener un punto de vista, ¿verdad? Una definición de qué es lo que tiene que funcionar para la compañía. Ya entonces hacer esta recomendación de repente o ir a socializar este tipo de aprendizajes y de necesidades de gobernanza con los riesgos asociados, ¿no? ¿Qué pasa si es que solo no decimos nada al respecto? Bueno, que la persona X sin ninguna de repente mala intención puede estar subiendo el estado financiero, el nuevo producto de la empresa en herramientas de IA abiertas que después con eso se entrenan modelos y cualquiera puede acceder a eso, ¿no? Entonces hay un riesgo muy alto y por eso creo que la gobernanza es muy necesaria, pero puede ser que no muchos líderes de negocio o líderes tecnológicos sepan de este riesgo. Entonces hay que poner la necesidad, dónde estamos hoy, para dónde tenemos que ir y qué es lo que podemos perder si es que no ponemos un nivel de gobernanza encima. Y ya con estos, pues empezar a ver, ok, ¿quién sería un buen sponsor para empezar a moverlo dentro de la empresa? ¿No? Si soy de datos, soy de IA, de tecnología, donde sea, ¿cuál es ese sponsor de negocio? Que puede ser mi línea directa de reporte o puede ser una línea de negocio al lado. ¿Cuál es ese correcto para empezar a decir, mira, encontramos esto, vemos esta necesidad, estamos dispuestos a hacer esto, es algo que queremos hacer como empresa, y si no, pues también creería que no hay una empresa que diga, no, quiero correr el riesgo, pero digamos que si existiera, pues documentar que se está aceptando el riesgo, ¿verdad? Se está aceptando el riesgo de que todo esto vaya ahí de esta forma, y pues habrá empresas, la verdad que muy pequeñas, no ven mucho riesgo. A mí me ha pasado directamente empresas más pequeñas que dicen, mira, Fío, yo sé el riesgo, pero ahorita estoy en un momento en que no me impacta ese riesgo, o sea, todo bien que Google sepa toda mi información, maravilloso. Ahora, ojo que si vas a estar escalando y si te vas a ampliar, de aquí a 6 meses eso puede cambiar, ¿no? Entonces, al menos pon un plan para que empieces a moverte hacia allá. Si es que necesariamente hoy no ves el gran riesgo de hacer lo que no está mal, ¿no? Cada empresa tiene sus propias decisiones de negocio. Cata, tú eres una persona que siempre le apuntas, valga la redundancia, al ser humano. Y Fiorella habla de riesgo. Entonces yo quiero que me des algo en el que yo pueda trabajar el change management por un lado, porque acá hay un tema de gestión de cambio, pero asociado entonces al riesgo
de cometer algún error o algo que no cumpla un compliance, sobre todo los que estamos en la industria regulada, y pero la Pharma también entra en la parte de las regulaciones y los compliance, Coca-Cola no sé qué tanto, pero lo que es la banca, la farmacéutica. Entonces, ¿cómo ese change management tú lo puedes adaptar a un riesgo asociado eventual? Y finalmente, si ese riesgo asociado no puede generar un parálisis por análisis, porque obviamente ves el riesgo muy alto y no ejecutas y no actúas. Y es una pregunta que estoy haciendo dos en uno, un combo box dos en uno, porque es algo que estoy leyendo en los Q&A que tenemos. Sí, y yo diría ahí que la clave es, bueno, primero, diferentes industrias les importan diferentes cosas, tienen diferentes procesos internos en cuanto a auditorías y a quién le importa qué y quiénes hacen las preguntas. He notado un cambio en el último año y medio en los equipos que están envueltos con ese gobernanza, ¿no? ¿Qué significa esa gobernanza para quiénes y qué equipos hacen parte de esa gobernanza? Entonces, por ejemplo, últimamente hay más abogados que hacen parte de ese equipo, que antes no había tanto. Últimamente les importa más el cuento de la alucinación. ¿Qué tal si les presentamos una alucinación a un cliente, ¿no? Entonces vuelve y juega lo que decías ahora. Hay empresas a las que no les importa tanto porque son más pequeñas, porque el riesgo es menos, pero hoy en día la realidad del asunto es que hay mucha más demanda por el uso de la tecnología, por personas que antes no entendían qué era la inteligencia artificial. Puede que hoy tampoco la entiendan, pero sí la están usando. Y ahí es donde viene el problema, ¿no? Y es que esto está siendo usado por fuera del enterprise sí o sí. Esto ya está habilitando, aumentando, creando eficiencias. Esto ya está mostrando resultados por fuera del enterprise. Entonces, si el enterprise no va a estar apoyando esta democratización y esta educación, va a haber lo que se llama no el shadow IT, sino el shadow AI, que es igual vamos a hacerlo y va a pasar. Entonces, la mejor posición en la que podemos entrar en este momento desde un punto de liderazgo es entender que hay riesgos, es entender que tenemos que sentarnos a hablar como compañía, definir cuál es nuestro marco de trabajo, cómo vamos a habilitar a que este grupo de personas muy diverso, que tiene preguntas muy distintas, pueda trabajar de alguna manera y colaborar hacia este caso de uso que está involucrando la inteligencia artificial, pero entonces nos vamos a enfocar en cómo democratizamos que este grupo de personas pueda usar la tecnología de la manera como la están usando por fuera de la empresa, pero moviendo la aguja de los casos de uso de la empresa. Entonces, educación es gigantesca, interna. Mira, estas son nuestras políticas internas de la empresa, esto es lo que nosotros consideramos riesgo. Aquí hay 3 ejemplos de salidas de inteligencia artificial que nos pueden perjudicar enormemente si no tenemos esto en un marco de trabajo responsable. Hay muchas empresas ahorita que dicen nosotros somos una empresa innovadora y todo es AI data driven. Sí, pero ¿y qué estás haciendo para que eso pase? ¿Y cómo estás midiendo el éxito de esa visión? Entonces ahí es donde viene a este grupo central de gobernanza, pero al mismo tiempo hacen launch and learns una vez al mes y se enseñan mutuamente qué han aprendido. Hay champions internamente que explican casos de uso de la inteligencia artificial para nuestro dominio. ¿Sabías que podías utilizar inteligencia artificial para eso? ¿Sabías que un agente te puede ahorrar el 20% de tu tiempo a la semana y que puedes dedicarte a estas otras cosas? ¿Sabías que la inteligencia artificial te puede ayudar a este tipo de cosas? Entonces, desde un punto de vista veo la demanda y cuando me dices, Fiora, estás diciendo tienen una forma y ellos llenan la forma y dicen qué quiero hacer, este es mi caso de uso, bla, bla, bla. Ahí es cuando tienes un cliente dentro de tu compañía que sabe más o menos qué quiere. Pero hay muchos otros que no tienen ni idea. Solo sé que nada sé, ¿no? Inspírame, ayúdame. Yo estoy hablando con GPT aquí afuera y mira todo lo que GPT me está diciendo. Puedo hacer algo así dentro de la empresa. Y ahí es donde viene el approach que es un poquito distinto, que es educación primero. Yo voy a garantizar que mi fuerza de trabajo actual, no la que posiblemente tenga en 3 meses donde tenga un PhD en estadística, no, mi fuerza de trabajo actual entiende cómo trabajamos juntos y entiende que queremos ser innovadores y que estamos apoyando ese cambio cultural, y ese cambio cultural viene con educación.
viene con ¿sabías qué? Así es que te estamos ayudando, este es tu proceso interno para que puedas tener tu propio agente, o estas son las 3 o 4 pasos que tienes que seguir si quisieras tener tu propio agente, ¿no? Entonces viene con educación y viene con ownership. Te vamos a ayudar, somos una empresa data driven, somos innovadores, así vamos a medir el éxito. Al final de este año vamos a tener 200 personas certificadas en esta certificación, vamos a tener 3 otras que ya saben pasar de descriptivo a predictivo y vamos a tener 5 casos de uso que son agénticos desplegados en producción. Así vamos a medir el éxito, ¿no? Entonces definir eso desde el principio es súper importante. Seba, nos quedan unos 15 minutos y quiero aprovecharlos, sobre todo ya en casos que ustedes han visto tangibles, o sea, ¿dónde ustedes han podido aplicar el Data Foundation, los merge, incluso si han usado generativa, probabilística, o sea, y dónde han impactado? O sea, dime un proceso en Bayer que tú digas, ¿sabes qué? Lo puedo decir al público sin que Bayer me moleste. Corporación grande, todo puede llegar a ser un poco secreto, ¿no? Pero mira, para mí es clave lo que dice Cata. Para mí, en el caso nuestro, y he visto varias preguntas que van asociadas a esas temáticas, así que voy a tratar también de mi respuesta, tratar de responder algunas. Para mí es clave definir el caso de uso. Definir el caso de uso y cuál es el impacto que va a tener la IA. Y te puedo dar un ejemplo. Para nosotros había un dolor terrible que es un proceso de cotización. O sea, todas las empresas que tengan venta dentro de su modelo de negocio, el proceso de cotización es un proceso que toma mucho tiempo, que obviamente es como un proceso que es clave dentro de la relación cliente-vendedor, esa relación clave, pero evidentemente hoy día en un mundo donde los datos son muy relevantes, datos de crédito, datos de cobranza, datos de behavior del cliente, o sea, conducta en los últimos años, esa información nunca está disponible al momento de generar la cotización. O sea, si se dan cuenta, cuando uno cotiza, hay mucha información relevante para generar el proceso, pero esa información está desagregada en distintos productos, en un dashboard, en un Excel, en un informe. Entonces nosotros hace un tiempo venimos trabajando en donde evidentemente trabajamos con GenAI para generar estos chatbots en donde te responden consulta en base a un centro de conocimiento asociado al comportamiento de compra de un cliente, el estado crediticio de él, etc. Y lo que fuimos dándonos cuenta es que al dejar disponible estos chatbots de consulta, el gap de uso era muy alto. La gente no sabía qué preguntar, no entendía claramente qué conocimiento tenía esa gente, porque evidentemente es parte de la documentación, pero como bien dijo Cata, la gente usa la IA, pero realmente no sabe lo que está por detrás, solo la usa. Y es muy distinto lo que puede hacer un ChatGPT, que es básicamente conoce de todo, pero nada en profundidad, pero conoce de todo, a cuando tú empiezas a generar especificidad con respecto al uso de la IA. Y ahí para nosotros fue un rol clave, cómo usar un agente de IA generativa embedido en procesos. Y voy a usar un concepto que técnicamente puede no ser el 100% correcto, pero lo que nosotros hicimos en vez de generar procesos angénticos, porque creemos que nosotros primero tenemos que entender en términos de seguridad cómo el modelo angéntico se integra a nuestras fuentes de datos. Han habido preguntas ahí como si le damos libertad absoluta a los agentes a conectarse a nuestra fuente. Ojo, porque todavía no sabemos cómo funcionan, y sobre todo con el bytecoding de que hay productos que la gente desarrolla sin tener conocimiento técnico del backend que genera. Entonces puede ser un proyecto muy interesante para prototipar, pero muy poco interesante al momento de escalarlo. Entonces, en base a eso, nuestro ejemplo lo que hicimos fue, como ya teníamos este conocimiento desarrollado con este contexto de la gente GenAI, lo embedimos en procesos, lo pusimos dentro del proceso, por ejemplo, del proceso de cotización. Y como el proceso de cotización sigue un flujo, las preguntas a la gente venían del proceso y no de la persona. Entonces, al final, la persona, al momento de cotizar, empieza a tener todos los datos necesarios del cliente. No sé, selecciona al cliente y automáticamente le entrega una ficha. ¿Cuál es su estado de deuda? ¿Cuál es el límite de crédito que tiene? Etcétera. Y cuando va adelantándose en proceso, en conjunto con el vendedor, porque lo desarrollamos en conjunto, vamos definiendo los pasos clave en donde él necesita información y qué información necesita. Entonces, al final, lo que hacemos, Hamza, pongo un ejemplo, pero creo que es muy interesante, es que hay veces en que uno puede hacer una especie de spin-off de cosas que ya tienen productivo. Y el spin-off nuestro fue, ¿y qué pasa si estos agentes que no está usando la gente, los embebemos en procesos core de la compañía? Y ahí hoy día estamos viendo que el codiseñar con el vendedor, el incluirnos dentro del proceso de diseño,
vi ahí, estoy tratando de responder una de las preguntas, es parte de cómo la gente se siente parte de la cultura y de esta transformación, como parte del change management. Entonces, tenemos que ser direccionales a que la persona es parte del desarrollo de producto y no como equipo técnico o equipo de datos, le entregamos producto o sea, lo bonzo, y la gente no sabe cómo utilizarlo, sino es hacer ese trabajo de UX UI. Es como, no, la IA es parte de un producto tecnológico, o sea, es un producto de datos en sí mismo, entonces entendámoslo así. Y eso es muy interesante como producto. Ese es un ejemplo que creo que viene de cajón, es un producto que estamos desarrollando hace un tiempo, pero para mí es como un antes y un después de lo que hoy día la gente está visualizando de lo que hace la IA dentro de la compañía. Y que no es solo ChatGPT o Gemini, que la gente es lo que conoce, sino es cómo lo hacemos parte de los procesos. Seba, me gustó muchísimo eso que tú acabas de mencionar y estoy totalmente de acuerdo que al final los temas de IA son parte del stack o de los productos de datos. Pero tú puedes generar diferentes tipos de productos de datos, ya sea un dashboard, ya sea un reporte, y al final el insumo de todos los temas de IA son los datos, ya sea a través de un archivo plano o qué sé yo, tabla de columnas, etc. Al final son productos de datos. Fiore, voy contigo, Coca-Cola. Cuéntanos algo del mercadeo, de la Navidad de Coca-Cola. Cuéntanos algo de cómo estás usando tú todas estas herramientas para embobarnos en Navidad. Pues sí, la realidad, como deben haber también visto, Coca-Cola fue una de las que se subió muy rápido a la ola de Generative AI ya hace bastantes años, ¿no? De hecho, esa fue, creo, una de las principales. Como saben, Coca-Cola es una compañía de marcas, ¿no? De construcción de marcas, y todo ese es el objetivo y en línea con la visión de refrescar la vida de los consumidores. Y pues era como, no sé, tenía que pasar en ese lugar, ¿verdad? Que era el primer lugar en donde empecemos a buscar lugares de innovación con IA, a través no solo internamente, sino de pues los partners, porque de vuelta, Coca-Cola, ser una organización tan grande, tiene muchísimos partners alrededor, agencias de marketing, ¿no? Estudios, empresas que nos ayudan a llegar a transformar estas ideas en realidades. Entonces, a través de todo el sistema de marketing global, porque ahí es donde se inició el esfuerzo, se empezó a hacer mucha innovación de marketing, ¿no? En cómo mejoramos, desde cómo mejoramos las experiencias de los consumidores en Navidad. No sé si a alguno le ha pasado en algún momento hace muchísimos años se puso de moda el habla con Santa Claus o Papá Noel, ¿no? Entonces, de hecho, a mí me encantaba ponérsela a mis hijos, porque era toda ¿no? Esta magia de la Navidad y Coca-Cola y toda pues, conexión muy grande. Y empezó un poco por ahí, ¿no? Tratando de darle a los consumidores ponerle en las manos la tecnología, y para que se sientan de una forma segura cómodos con usarla. La primera promoción o la primera campaña fue que puedan crear sus propios pósters con IA, ¿no? De cómo ellos se ven navideños, con los elementos de la marca, con el osito polar, con las bebidas, etcétera. Entonces, por ahí fue algo que a mí me gusta, esa visibilidad, porque es algo que de repente diríamos que no es algo que va necesariamente a ir a vender una Coca-Cola, pero es una experiencia para el consumidor, es algo en donde pueden acercarse a saber qué es lo que, incluso estamos como elevando un poco el nivel de las habilidades de los consumidores, explotando la creatividad a través de la comunidad de consumidores. Entonces creo que por ahí partió, y ya luego eso ha evolucionado muchísimo, ¿no? Desde cómo hacemos diferentes las campañas de marketing, cómo desde el copy, cómo no solo la parte de IA generativa, sino también la parte de cómo perfilamos mejor a los consumidores para saber bien cuál es el tipo de consumidor que cada uno es, cuál es el tipo del lugar del portafolio que a uno le atrae, en qué momento de su día y de su vida, y poder llegar con una oferta mucho más adecuada a lo que uno esperaría, ¿no? Entonces, sí, yo sé que Fiorella es su bebida favorita, en mi caso es la Inca Kola Cero, pero tomo más Coca-Cola Cero, por ejemplo. Entonces yo sé que a esta consumidora el tipo de portafolio de promociones, de ofertas, de experiencias en aplicaciones que le voy a ofrecer, versus de repente de otro lugar de la categoría, como Powerade o con aguas, ¿no? Entonces todo esto creo que se ha capitalizado y se sigue capitalizando, pero creo que justamente el lugar de la Navidad es donde empezó, con estas experiencias iniciales, y yo creo que se tiene para largo, ¿no? Ahí ya estamos pues capitalizando mucho, pero creo que la clave también que se ha dado muy internamente es que
hay que asegurar de vuelta de que esto se haga de una forma en donde no es reemplacemos, entonces todas las, no sé, si antes teníamos personas en el comercial, de hecho no se puede, no es algo que está necesariamente hoy pues autorizado ni legalmente, sino que cómo hacemos de que sí capitalizamos la tecnología, pero la ponemos y la aseguramos de que los humanos somos parte de eso, ¿no? Los humanos somos los que la usamos, la creatividad la seguimos trayendo a la mesa, seguimos conectando con todo el sistema para hacerlo, entonces, bueno, yo creo que esto tiene ahora infinitas oportunidades, pero justamente por ahí nació, ¿no? En cómo se innovaba en esa área particular de la Navidad en marketing en Coca-Cola. Ok, fíjense, me quedan 5 minutos, 4 minutos para ser más exacto, y quiero terminar con Cata, pero antes de Cata, Sebastián, rapidito, fíjate, hay una pregunta que está y me parece bien interesante. Las métricas de impacto de usar agentes embebidos en procesos, ¿en qué te redujo? ¿Te redujo en operatividad o cuál fue el valor agregado que tuvo eso? Y quiero terminar con Catalina. Cata, quiero terminar contigo el tema de Fiorella. Fiorella habla del humano nuevamente, habla del human in the loop y la parte ética. Buenísimo. Seba. Te respondo, te perdono mi parte rápido para no tomarme todo el tiempo, pero a ver, nosotros ya estamos midiendo el impacto real que va a tener, pero efectivamente el rol que le dimos es básicamente dos los indicadores que estamos midiendo de éxito. Uno, cuánto el tiempo que libera el vendedor en el proceso de cotización. Por lo tanto, tenemos medido el proceso de cotización antiguo, cómo este proceso eficientiza, o sea, cómo la implementación de inteligencia artificial eficientiza ese proceso. Ese es uno de los indicadores. Y el segundo es la probabilidad de cierre. Cuando tú entregas mayor información al momento de la cotización, tú puedes medir el win rate. ¿Cuántas de las cotizaciones que ejecutaste efectivamente llegaron a éxito, a un pedido efectivo? Entonces, hay indicadores clave. Un close de la venta. Exacto. En cambio, cuando tú entregas más información y entregas, por ejemplo, al ejemplo que decía Friela, le gusta la Inca Kola y esa Inca Kola siempre la compra en pack y yo sé que la compra en pack, yo cuando le doy esa información al vendedor, el vendedor ya hace una venta en pack inicialmente. Por lo tanto, la probabilidad de cierre aumenta. Entonces, nosotros estamos midiendo esa probabilidad, estamos queriendo medir el win rate como parte del proceso de CRM, básicamente dentro del análisis de cliente, pero esos son los dos indicadores clave. Eso es lo que queremos medir. Probabilidad de cierre y disminución de tiempo. Muchísimas gracias, Seba. Espero que hemos respondido esto a la persona que está escuchando. Cata, cierro contigo. Human in the loop, ética. Sí, lo más importante de todo. Entonces tenemos muy poco tiempo para decir. Mi consejo es manténganse lejos de las cajas negras, de lo que no puedan explicar, de dónde llegó esa respuesta no tengo ni idea. Manténganse lejos de eso. Mientras más nos acerquemos a un acto donde vamos a tener que seguir una política de cómo se van a hacer estos despliegues a nivel de producción, por países, por regiones, pero a la final todos nos estamos acercando a eso. A la final va a ser más importante cada día que ustedes puedan explicar el cómo esa inteligencia artificial llegó a la respuesta que llegó. Entonces no pierdan visibilidad en el detrás de escenas, utilicen la tecnología, no tienen que empezar desde cero. Había otra pregunta en el chat que decía, ¿puedo hacer en paralelo que mis datos y que la asociación de datos? Sí, no tienen que esperar. De hecho, pueden utilizar la tecnología para ayudar a acelerar ese proceso. Hoy hay agentes de AI que están limpiando datos y que están ayudando con ese Data Foundation. Entonces, no tiene que ser serial, puede ser paralelo, siempre y cuando no pierdan la explainabilidad. Entonces, para mí lo más importante de todo es educación, que sea un marco definido donde el humano tiene esa última palabra, donde es el humano el que está siendo el empoderado con la tecnología y al mismo tiempo entender que no es una decisión única de una persona, sino que puede que vengan personas de un equipo legal, de un equipo de gobernanza, de un equipo de producción, de un equipo de experimentación, donde van a haber diferentes personas que van a hacer diferentes preguntas. Entonces, mientras yo más sepa qué preguntas tengo que responderle a quién, mejor me puedo organizar desde el principio. Entonces, evitar esa caja negra donde ustedes no tengan la respuesta de cómo la inteligencia artificial llegó a donde tenía que llegar. Empoderar a los equipos para que colaboren dentro de un marco de trabajo y enfocarse en esa aguja que están moviendo. Sebas mencionó ejemplos muy tangibles. Yo diría que la eficiencia operacional es una de las que más comunes son
en cuanto a la aguja que se está moviendo. Eso nos costaba 20 días, ahora lo hacemos en uno. Eso nos tomaba 2 meses, ahora nos toma una semana. Esas son muy fáciles de mostrar. Entonces, tengan en cuenta el detrás de escenas, tengan en cuenta que en algún momento alguien les va a hacer una pregunta sobre cómo esa conclusión llegó a ser esa conclusión, y tengan en cuenta que explainabilidad y transparencia y lo que se llama el data lineage va a ser más importante que antes, especialmente con agentes que hacen parte de esos flujos. Entonces, la tecnología está ahí, pero somos las personas las que estamos definiendo ese marco de trabajo y qué significa el éxito para nuestros equipos y para nuestras empresas. Tata, quiero decirte que regresaste a la fundación, hablaste de linaje, lineage, entonces, fíjate, es como que volver a un principio, volver a ese ciclo, volver a retomar ese rol que tenían los CDO dentro de la gobernanza, no descuidar estas facetas. Yo finalmente quiero agradecer a Sebastián, Fiorella, Catalina. Es un inmenso honor y un inmenso placer conversar con personas como ustedes para que nuestra comunidad también tenga ese acceso, porque realmente es complicado conversar con personas como ustedes. Sus agendas siempre están ocupadas y están enredadas. Entonces, esta clase de intercambio de información, y ojo, no es totalmente técnico. Aquí hablamos de estrategia, aquí hablamos de marcos corporativos, aquí hablamos de gobernanza. Nos da luces de lo que podemos implementar en nuestras organizaciones. Finalmente, agradecer a todo el equipo de CDO Latam que ha hecho posible esto, a nuestro partner DataIQ por el apoyo, y los esperamos en una próxima ocasión. Y ojalá, Sebastián, Fiorella y Cata, esto se vuelva a repetir con ustedes. Muchísimas gracias, estén donde estén, buenas tardes, buenos días, estén donde estén, y esto ha sido todo un placer. Hamza Haji se despide. Chao.